Estamos presentes por parte del equipo de Estado Abierto, acompañando a la comisionada Nava, Zulema Oviedo, Soledad Rodrigo, David Martínez, y por parte de ustedes, están... Me presentan Alexia Moreno y Luis Enrique Hernández. Gracias a ambos, y bueno, podemos dar por iniciada con la reunión comisionada si gustan hacer uso de la voz. Pues nuevamente bienvenidas por acá, un gusto que cerramos 2024 con ustedes, porque digamos en nuestro recuento de lo que habíamos buscado pues iniciar, y ya hemos realizado un par de cosas, nos interesaba mucho tener la posibilidad de retroalimentación para el micrositio que quieren hacer en el enfoque de información que les sea útil a personas en situación de calle, de tal manera que hicimos una revisión de lo que les pudiera funcionar. David estuvo pues rebotando con ustedes que pudiera impactarse, y la idea de esta reunión es justo eso, o sea, poder hacer como el recuento de lo que nosotras mapeamos, y que poder tener como el esqueleto, o sea, para el siguiente año se piensa en el info, vamos a tener como una concentración de información en el portal institucional. Entonces me gustaría sobre todo dejar como muy bien mapeado lo que tenemos en cada línea. Ya ven que trabajamos con niñez, personas adultas mayores y con mujeres privadas de libertad y en reinserción. Entonces, el poder completar la información que construyamos con ustedes, pues va a ser también como parte del cierre de mi gestión. Yo termino prácticamente el próximo año, y bueno, la circunstancia también de coyuntura de eliminación de los garantes de acceso a la información, también estamos así como dependiendo que se decide en Ciudad de México, si se va a continuar con qué tipo de institución y cómo se integrará, en fin. Entonces un poquito nos apuraba pues tener esta retroalimentación con ustedes para pues darle palomita a esa facilitación de información pública. Nosotras tenemos ubicados algunos cajones que ya les describirá David, pero es sobre no discriminación, presupuesto, programas sociales, salud, seguridad y situaciones de emergencia, trámites y servicios y educación. Y también se hizo un mapeo muy básico de cuáles son los actores que se pudieran considerar para articular, ¿no? O sea, de algunos ya incluso los tenías pues ustedes ya súper bien mapeados, ¿no? O sea, como la Fiscalía, pues el DIF, las alcaldías, la Secretaría de Bienestar, COPRED, que también trabaja mucho con ellos, la Comisión de Derechos Humanos, Secretaría de Salud, de Seguridad Ciudadana, Dirección General de Registro Civil y el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Aquí la idea es ver qué podemos incorporar adicional, que ustedes pues ya en el expertise del trabajo cotidiano lo tengan, para ver si pudiéramos pues hacer estos enlaces con las instituciones o actores que necesitaríamos incluir como para facilitar la información que quizá ellos ya tienen. Es una cuestión de percepción mía, pero también les quería preguntar, porque hay una serie de estadísticas de población en situación de calle, pero se ha incrementado muchísimo en la ciudad. O sea, yo he visto en distintas zonas mucho más cantidad de personas. Aquí preguntarles si, o sea, como cuando hacen un nuevo conteo público, porque este repositorio de información pública me parece justo que la utilidad va a ser mucho mayor porque hay más, pero no sé si solo sea una percepción mía o si realmente se constate en la realidad por el trabajo que ustedes han realizado.
Y bueno, de las cosas que también estaban en nuestro carril activar, y ya por lo que nos comentaban del trabajo que ya tienen como planeación del 2025 y nosotras igual, estaría esta parte de poder hacer una nueva historia con niñez que trabajen con, bueno, así que ustedes lo trabajen y nosotros los podemos como acompañar, orientar, en fin, si va a ser factible o no, en materia de, pues eso, de la carga de trabajo y los tiempos, ¿no? Era otra de las preguntas que yo les quería pues realizar, y bueno, pues nada, que así está en general lo que queríamos plantear de este lado. Y no sé si quieres presentar el detalle de los cajones y ya escuchamos luego a Alexia y a Enrique. Sí, gracias, comisionada. Pues brevemente les explicamos el trabajo que realizamos en el equipo de Estado Abierto. Con base en las pláticas previas que se había tenido con el Caracol, nos dimos a la tarea de buscar realizar este catálogo de información pública sobre personas en situación de calle. La idea es colocar 6 o 7 rubros principales sobre los cuales vamos a conjuntar la información. Estos rubros en nuestro micrositio serían básicamente como que las partes principales, el eje principal sobre el cual se empezaría a trabajar y a buscar la información tanto pública como la que ustedes nos pudieran ayudar también de parte de las organizaciones. En general nosotros ubicamos estos rubros que tienen que ver con educación, presupuesto, programas sociales, tiene que ver con salud, educación y también con trámites y servicios principalmente. ¿Sí? La idea es que nosotros podamos de seguridad, trámites, servicios, educación, salud, no discriminación, programas sociales y presupuesto. Básicamente nosotros ya también delineamos de manera muy general, porque obviamente no somos expertos en esta materia como lo son ustedes, algunas de la información específica que se requiere, una idea de quién es el que posee la información, pero principalmente para qué se necesita esta información, qué uso le podemos dar, qué aprovechamiento puede tener. Por ejemplo, en el caso de salud, nosotros ubicamos el de salud. Coordinar, supervisar y evaluar acciones en materia de salud que requieren para las personas en situación de calle. De quién poseería la información, la Secretaría de Salud. El objetivo de esto es conocer cuáles son los programas sociales en esta materia dirigidos a la población, así como transparentar los padrones de beneficiarios. Y bueno, esto identificamos también si es una obligación de transparencia o no. Así es como estamos trabajando en cada uno de los rubros, por ejemplo, en el rubro de presupuesto, en el rubro de trámites, por ejemplo, esta parte que es importante sobre tramitar el acta de nacimiento, algunos es una de las necesidades, o en materia de seguridad, de a dónde acudir en caso de que una persona en situación de calle fallezca en la vía pública, ¿no? Entonces, ese tipo de temas podemos acercarlos en este micrositio. Y pues bueno, lo que nosotros estamos haciendo es un primer saque, un primer abordamiento del tema, para que ustedes igual nos pudieran ayudar a ir rellenando estos cajones, y con base en el mapeo de los actores públicos, también solicitarles en algún momento su información o buscar, rastrear información pública que pudiéramos colocar en este micrositio. Básicamente de eso se trata este catálogo, y pues bueno, esa es la presentación. Entonces, comisionada, no, pues más bien escucharles. Sí. O sea, cómo lo ven, que detallamos, que en fin, un poco arrastrar el lápiz con ustedes. Por supuesto, esto es algo como genérico, y la idea es recapitular lo que ustedes puedan aportar para acá. Sí, muchas gracias. Me parece bien, solo creo que faltaría un cajón de acceso a la justicia. Por ejemplo, Defensoría Pública, que está mucho en el marco de trámites, que por ejemplo las actas de nacimiento del registro civil depende de la Consejería Jurídica, si no me equivoco. Sí. Ahí mismo está la Defensoría Pública de oficio. Y creo que valdría la pena, porque muchas veces la población de calle
uno de los grandes temas que enfrenta es que cuando ya sea son víctimas o están presuntos responsables de algún proceso judicial, no tienen defensa. Entonces la Defensoría Pública es fundamental y no saben cómo acudir, ¿no? Pues un cajón de eso sería bueno, como el acceso a la justicia. Pensando en defensoría, pero también, por ejemplo, ahí yo desconozco un poco, pero no sé, las personas que están ya privadas de libertad, que puedan tener alguna posibilidad de tener información de qué hacer o a dónde acudir para su defensoría pública o algún tema, porque la población de calle que ya está privada de libertad igual está súper sola. O sea, no tiene forma de tener información, y muchas veces nos ha pasado que tenemos que acompañar a sus amigos para que le expliquen a los que están adentro qué hacer. O sea, el que está adentro ya está, como la que están privados de libertad, pero sus amigos o amigas que llegan a visitarles, luego nos preguntan, oye, mira, ¿quieres saber qué hacer en este procedimiento? ¿No? Y creo que eso también ayudaría porque no siempre tienen Creo que también pensaría en un tema de que no se sienten trámites, entonces estos temas de educación, cómo registran cómo llevan a sus hijos y hijas a la escuela, porque hasta ahora el equipo del Caracol hace esa función. O sea, el equipo del Caracol acude a la escuela o revisa los requisitos en internet y asesora a las mamás para saber qué tienen que hacer. El gran problema es que pues estas mamás no es que les dé flojera, sino a veces no tienen la forma de tener esta información. Antes de venir nos llamaba una mamá y nos decía, oye, ¿cómo saco la beca esta de las escuelas? Sí. ¿La beca para uniformes? No sé cómo se llama el programa. No sé cómo se llama el programa, pero ¿cómo saco esa beca? Entonces le dice la abogada, mira, te voy a bajar toda, te voy a mandar la liga, te voy a mandar cómo hacer, qué es, y te voy a explicar, ¿no? Estos trámites también creo serían buenos, que no se sienten en trámites o en programas sociales o temas de Secretaría de Educación. Otro tema que enfrentan las mamás también cuando ya tienen a sus hijos en la escuela es que ¿qué hacen cuando los maestros o maestras les violentan a los niños, niñas o a las mamás? Que sé que está en el marco de discriminación, pero por ejemplo que sepan que acudir a la supervisión de la zona, esas cosas que no son tan sencillas porque el aparato de la SEP es complejo, ¿no? Hay un supervisor de zona, luego hay un supervisor Los regionales. Ajá, esas cosas. Alexia sabe porque su papá es maestro y nos ayudan a saber cuál es el caminito, pero solos o solas están. Sí, pero es información que hemos tenido que sacar de gente que conocemos, o sea, no es algo que por ejemplo busquemos en internet y podamos obtener, ¿no? Porque entras a la página de la SEP y es una cosa un poco extraña. Sí, es como un mundo de información que no es accesible, y menos para una mamá, pues, que no tiene, las obreras tienen formación profesional, pero muchas de las mamás ni la primaria. Entonces por eso a Alexia le da mucha risa, bueno, a mí me da mucha risa que dice que las compañeras están en muchos chats de mamitas y papitos, ¿no? Las educadoras, porque son con quienes se comunican y quienes de alguna manera traducen la información compleja a las mamás para que fluya el proceso, porque si no, sí la pasarían muy mal las señoras. Pues digo, con suerte a veces tienen una primaria, con suerte, ¿no? Y eso las coloca en muchas desventajas. No sé si tú ves algo más así, no, creo que es que justo creo que eso es lo que decía Luis Enrique de algún cajón sobre acceso a la justicia valdría la pena, porque creo que es donde más dificultades tenemos. O sea, la población no sabe a dónde acudir ni para recibir información de sus procesos si son personas imputadas, ni para acceder a una denuncia en caso de haber sido víctimas de algún delito, ¿no? Hace un mes más o menos estuvimos acompañando un caso, y digo, yo sé que no forma parte de Ciudad de México, pero nos trajeron
vagando entre el Estado de México y la Ciudad de México porque había una denuncia en la Ciudad de México, pero el delito había sido en el Estado, ¿no? O sea, como incluso para nosotros fue complicado. Y de verdad yo todos los días hablo con esta mamá porque todos los días explico cuál es el camino que yo tuve que entender en la fiscalía. Entonces, como, no, mira, esto va así, ¿no? Pero eso, o sea, creo que no es algo que sea tan público en general, o sea, ni siquiera solo pensando en la población callejera, sino en las personas en general, o sea, a qué instancias, o incluso la ubicación de las instancias para levantar una denuncia, o sea, es algo que es bien complicado. Y lo otro que, bueno, no está en el marco de los cajones, pero, o no sé, que tiene que ver con esto que la comisionada plantea en torno a los conteos. El acceso a la información para el público en general sobre la población de calle es difuso como no tienen idea, y les cuento un poco. O sea, los conteos históricos, o sea, los conteos o censos históricamente no los ha hecho INEGI. Los hizo de origen en desde que era CDS o CDMX, los civis, bueno, antes no creo cómo se llamaba, pero ¿cómo se llama? No me acuerdo. No, antes de CDS. Bueno, es que los primeros conteos fueron a partir de 2006 y el primer conteo fue en 95, que es lo que hizo UNICEF. Y fue un conteo solo de niños y niñas. En 2006 el conteo ya lo hizo lo que era el IACIS, bueno, que dependía del CDS, o no sé cómo se llamaba entonces, el IACIS, y por ejemplo nos hablaban de 1.200 personas en el 2006. Luego ya subieron a 2.300, luego 2.800, y era un conteo que hacían más o menos cada 2 años. Pero nosotros insistimos que metodológicamente su conteo estaba raro, porque en realidad lo que estaban contando era la población que asistía a sus servicios, porque no salían a contar a la gente a la calle, sino contaban en las campañas de invierno, que era cuando aparentemente más gente llegaba a los albergues, ahí los contaban, y era el conteo que nos presentaban, ¿no? Entonces, no fue hasta 2016 que empezamos a probar el conteo 2017, cuando les planteamos una nueva metodología que estaban ocupando en Chile y en España, en Barcelona sobre todo, para contabilizar a la población de calle, y ya obtuvimos un dato de 4.354 personas, más 2.000 en albergues esa noche. O sea, era un conteo de 6.000 y tantas personas, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? De que en este conteo se participó sociedad civil, la gente de CDESO en ese momento, y no INEGI. ¿No? Entonces nosotros nos mantuvimos con ese dato de más o menos 6.000 y tantas personas un rato. O sea que no fue hasta 2018 que finales de 2018 que llegan nuevas autoridades, desconocen ese censo y nos presentan uno nuevo, que nadie supo qué pasó. Luego en 2020 nos presentan un nuevo dato de 924 personas. Entonces dices, de 3.000, bueno, 4.000 y tantas, más 2.000 y tantas en albergues, nos dicen que son 900. Sí, claro. Dices, ¿cómo le hicieron? Pero no solo eso, sino que en el 2020 INEGI iba a hacer por primera vez su censo de población de calle a nivel nacional, pero nos cayó una pandemia. Entonces el dato que nos dan otra vez está raro, porque nos hablan de 932 personas en la Ciudad de México, de las cuales en todo el país eran como 1.800, una cosa así, lo cual tampoco está bien. Claro. ¿No? Sí, no. Entonces tenemos ahí, y les juro que los medios me preguntan, oye, ¿qué? Lo que tú acabas de decir. Sí, o sea, claro. nuestra percepción después de la pandemia es que hay más gente en la calle. Pero nos presentan el último dato, que
que es este del conteo 2020, 23, 24. 2022. Y el ¿Lo tienes ahí? sí, pero Pero por ejemplo nos presentan este conteo que está todo raro y nos dicen que hay 900 personas en la calle. O sea, las mismas 900 desde Ajá. bueno. Es en el INEGI, ¿no? No, esto Civiso. De Civiso. Del Instituto de... Sí, INEGI ya se quedó con sus datos de militantes. Ya. Pero que eran... Pues el mismo. Creo que está autorizado a marzo. Ah, no, Sí. y en este nos dicen un dato de 1.124 personas. O sea, esa información está rara por donde quiera que la vean. O sea, no hay forma de decir. La única manera es así como si fuera religión, pues yo creo en este dato, yo creo en este otro. Sí, claro. Porque, o mi percepción es que pero es que no, o sea, no. ¿Y ustedes lo han planteado con alguna institución? Nosotros hemos insistido con INEGI toda la vida porque es a quien le toca. y O sea, ahora quien tendría que desarrollar la metodología en cómo hacerlo, y tendría que darnos un dato a nivel nacional, ¿no? El gran problema es que pues, cuando lo intentó hacer, pues llegó la pandemia y no terminaron. O sea, lo real es que no terminaron. Y eso se podría reactivar a lo mejor, de darme marcha, o sea, sobre Sí, pero todo porque... tú preguntas, yo quiero tener acceso a la información de cuántas personas viven en la calle y te encuentras con toda esta bola de datos. Hay un informe que presentó la Comisión de Derechos Humanos el año pasado sobre población de la calle. Y es bien curioso porque ellos hacen el recuento en el primer capítulo. Y sí, cuando ya lo ves en una hoja, dices, está raro. Porque nos hablan de los 1.600, de los 1.800, 4.300, hasta llegar al de 2020, 2022, ¿no? El último dato de 900. Y se ve disparo, o sea, no hay homogeneidad. Ajá. Está mal. Entonces, eso creo que sí es un punto a cuestionarse. Pero además en temas de transparencia y acceso a la información, estas infografías de los dos últimos censos, además de que solo son infografías, o sea, no habla nada de la metodología, quienes participaron, fueron infografías que salieron en junio, las dos, o sea, vaya, una traía más de 2 años de retraso, no se publicaba. De hecho, esos datos no los buscamos muchas veces hasta que un día, así como navegando, vimos que había un botón que decía como descarga aquí la infografía. Mucho tiempo después, o sea, a lo que voy es como no se publicaron, no fueron accesibles a tiempo, sino después de 2021, 2022, salió 2 años después, lo encontramos en junio. Y de verdad que las compañeras lo buscaban muy constantemente, y 2023, 2024 salió en paralelo que el de los 2 años anteriores. Y hubo uno en 2015 que nunca publicaron, a pesar de que sabíamos que lo hicieron. De hecho lo hizo Bloomberg. No sé cómo se Lo hizo Bloomberg. Y nosotros lo pedimos y nunca lo presentaron. Entonces, por eso les decimos, cuando quieren diseñar política pública, usar estos datos está raro. Ok, lo que sí podríamos hacer se me ocurre, para tener como el aprovechamiento de lo que ustedes ya detectaron, que necesitamos información, es hacer una petición tal cual por escrito al INEGI, o sea, eso igual y ya sea que lo firmemos conjunto, o lo firmo yo y con el insumo de lo que ustedes nos han comentado, para Sí, será muy bueno. justo pues dejar al menos la petición como oficial, ¿no? En este aprovechamiento de que en algún momento lleguen a tener justo esta conteo con la metodología que sea clara, que sea abierta, en fin, y sobre todo ustedes, pues sí, o sea, interesadas directas en el sentido de que pues trabajan continuamente con ellos, ¿no? Sí, será muy bueno. Si nosotros firmamos con ustedes. Yo tengo una duda, Enrique. A quienes pidieron estas metodologías de conteo no fue al INEGI, fue a Civiso. INEGI solo ha hecho un ejercicio de conteo que fue el de 2020,
y el resto de los conteos dependen de Civisa. Civiso, Ajá. que es la de la infografía que no tiene la metodología. Pero ustedes se las pidieron por teléfono a una o usaron la plataforma. Solo la de 2015 sí fue vía plataforma, nunca nos la dieron. De hecho nos contestaron que tenía reserva. Tendría yo que buscar el correo, pero sí la solicitamos la de 2015. Que fue. ¿Por qué? Porque estábamos como con mucho interés no solo del dato, sino porque habían hablado de un diagnóstico. Entonces hicieron diagnóstico y conteo y nos interesaba el diagnóstico para saber un poco qué estaban planeando, porque fue una época de mucha violencia contra, bueno, todavía, pero ese en particular tenía un foco muy importante en unas zonas del centro y queríamos saber qué estaban pensando del diagnóstico, o sea, qué nos iban a decir. Y como lo había hecho Bloomberg, pues se habían emitido una nota. ¿No? Entonces sí estábamos muy insistentes, pero sí nos dijeron que no. O sea, que no nos gustaron, no. Y de verdad era un momento difícil en el tema de la defensoría. Y sí, me acuerdo estaba Ángel y me dijo, oye, pues si quieres lo pedimos y vamos. Me dije, no, o sea, nos tienen súper ubicados ahorita, tenemos mucho riesgo para que... Dijimos, no, preferimos desistir del recurso. Dejamos perder. Era un momento muy difícil. Bueno, todavía, pero no tengo mucho más. Sí, y algo que, por ejemplo, algo que está relacionado con el acceso a la justicia que han dicho es que tenemos justamente la guía del proceso de ejecución de sentencias para personas privadas de la libertad y políticas de reinserción social para personas privadas de la libertad. A reserva de que eso lo pongamos en el cajón de acceso a la justicia, por ejemplo, tiene información bastante relevante, un poco vinculado a qué procedimientos hay, incluso qué derechos tienen dentro del sistema penitenciario, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí está bastante útil, concentra justo información de ese tipo, que puede ser un instrumento muy ágil, ¿no? Que ya pueden incluso, a reserva de que se va a incluir, por supuesto, en el repositorio, en este micrositio, que ustedes pueden aprovechar a acercarlos con las personas, con las amistades de estas personas que están privadas de su libertad. Hay beneficios de preliberación, o sea, cuál es el procedimiento que se debe seguir, saber qué requisitos se deben de cubrir, porque a lo mejor muchas veces tienen acceso a beneficios preliberacionales que no saben, por desconocimiento no pueden acceder a ellos, entonces... Sí, aquí está el procedimiento abreviado, o sea, que les dicen. Sí, aquí tratamos de hacer en un lenguaje justamente sencillo, o sea, los principales procedimientos. No saben, por ejemplo, les dicen, si pueden acceder al procedimiento abreviado y la población no sabe. Me acuerdo una vez que me tocó acompañar a unos chicos, les decían... Les preguntaban, ¿usted tiene interés jurídico en el caso? Y ellos decían, pues sí tengo interés porque es mi amigo. Que se tomen actas, tiene interés jurídico, no puede declarar. No, porque hay conflicto de interés. Pero ellas no sabían. Sí, claro. Era el concepto. Ellas decían, pues sí tengo interés porque es mi amigo, ¿no? Exacto, por supuesto. Si quiero participar, que quede en acta. No puede declarar porque tiene interés jurídico. Sí, claro. Esos detalles, hijo, no tiene idea cómo les pasa nada. Sí, son cosas, o sea, que bueno, es necesario justamente que se conozcan, ¿no? Entonces ahí de entrada pues podemos compartirles también esta guía, o sea, todos los materiales están en la biblioteca del instituto, o sea, porque está incluso la parte de la guía de credencialización, o sea, que eso también para las personas que egresan del sistema penitenciario hay un mecanismo que implementó justamente, o sea, es vía el Instituto de Reinserción Social y el Instituto Nacional Electoral. La persona cuando sale, si se acerca con el Instituto de Reinserción Social, ellos activan un mecanismo que en lugar de que esperen, o sea, 30 días para su cita, a lo mejor la tienen en 5 días. ¿No? Entonces su credencial de lector sale mucho más rápido y eso les va a dar el acceso justamente a trabajar, algún apoyo que se otorgue y todo. Pero no sabíamos. Yo tengo una duda. ¿Qué tanto funciona o qué tanto
les ha servido el acompañamiento del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias de la Secretaría de Inclusión. Es que el instituto tiene un conflicto de origen, porque tendría que ser un instituto con los mecanismos necesarios para apoyar a la población, o sea, para ofrecerle los trámites, servicios. Pues así tendría que ser sin nombre físico. No, pues así no funciona. Ha funcionado cuando hemos tenido en la dirección, tienen cierta voluntad, y les pongo un ejemplo. Cuando estuvo Héctor, No. bueno, José Ramón Anieva y Héctor Maldonado en ese lugar, nosotros les llamábamos y decíamos, oye, mira, necesitamos que nos faciliten una credencial o que ustedes otorgan. Y ellos decían, pues también le puedo sacar su acta, y tengo un programa de actas. Y entonces hacíamos un match, nosotros llevábamos a la persona y funcionaba. Cuando cambió la administración en 2018, el instituto se volvió una cosa súper violenta contra la población, y los únicos servicios que les prestaban eran golpizas todos los días. Ustedes lo pueden ver en YouTube, o sea, todavía ayer estaba yo navegando ahí. Si ponen Civiso Indigentes, van a ver todos los videos que están ahí y todo lo que hicieron durante los o sea, fueron súper violentos. Eso hizo que la población escuchara IAPP y dijera, me van a pegar. Entonces luego les decíamos, oye, mira, en la pandemia los albergues decían, ni de chiste, o sea, no. Sí, y además, o sea, justo retomando esto del tema del acceso a la información y demás, ni los albergues ni ningún programa del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias tiene un padrón de personas beneficiarias, ¿no? Y eso lo supimos por reporteras, incluso nosotras mismas intentamos acceder a los datos. La Comisión Nacional de Búsqueda y los datos no son transparentes. Se volvieron súper opacos en todos sentidos. No hay información, o sea, tenemos incluso la historia de una reportera que le contó a Quique que su hermana vivía con una discapacidad psicosocial, se salió a la calle, investigando se dio cuenta que su hermana estaba en un albergue, pero cuando se presentó al albergue y pidió el padrón para asegurarse de que su hermana estaba ahí, no le dijo que no había nada, no se quisieron dar. Entonces ella cuenta que ella agarró la lista de registro de entrada y salida y se puso a buscar y encontró a su hermana porque vio que estaba escrito su nombre de puñalera. Pero esta información que en teoría debería ser, pues quizá no el nombre completo, pero sí cuántas personas atiendes, qué servicios les ofreces, ¿no? Y demás, no es público. No, al contrario, insisto, con la Comisión Nacional de Búsqueda lo mismo, había una indicación directa a nivel federal de que les facilitaran información, porque muchas de las pistas que estaban de personas que estaban buscando habían terminado los cuerpos en una escuela de medicina, pero antes de llegar a la escuela de medicina habían pasado por un albergue de la Ciudad de México y ahí se perdía la pista. Cuando intentaron acceder a esa información para armar el hilo y avisar a la familia, no les quisieron dar nada. Llegaron incluso con nosotros a presentarnos, teníamos contactos y demás, les explicamos que teníamos bastantes años sin tener acceso a esos espacios, pero esto, o sea, es información que no es pública. Incluso no sabemos, por ejemplo, cuándo inician sus campañas, a quién van dirigidas, o sea, todo esto que por obligación sí tendrían que estar, no existe. Los operativos que implementan o sea, no es tan sencillo que den esa información. O sea, ¿cuántos operativos has implementado para atender a la población o para tal? Toda la administración pasada leyó por valga la contradicción de su opacidad, o sea, fue importante. De hecho, lo que les contaba les decía, la exhumación que hicimos fue de Ermelinda, esta chica que se la llevaron en el 21, y por más que les pedimos razón de cómo estaba, a nosotros nunca nos dijeron nada. Y yo entendía, bueno, no es mi familia, va, está bien. Pero a su pareja que iba y preguntaba que quería verla, nunca lo dejaron verla. Todavía la titular en diciembre del 21 dijo que Ermelinda estaba bien en un proceso de vida independiente, bla, 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 y Ermelinda ya estaba muerta. O sea, Ermelinda murió en junio y la titular dijo en diciembre que estaba viva, que estaba bien, que no sé qué. O sea, más opacidad.
¿Y han pedido la parte de reparación del daño, disculpas públicas, o sea, como...? No, pues es que ahí tenemos un problema y es que nosotros no demandamos. Okay. Una, porque no somos familias. Sí. La familia está en Hidalgo y la familia no quiere saber nada de Ermelinda. El diputado Refit sí demandó, sí tiene, bueno, él en su calidad como diputado. Ahí desconozco cómo esté avanzando o en qué proceso esté la denuncia. No lo hemos hablado con él, pero fue total opacidad. Ya no terminó en la fosa común. Digo, ya la sacamos la semana pasada, pero fue por otro procedimiento, fue por buena voluntad de la Fiscalía y los apoyos necesarios para que nos reconocieran como familia social. Bueno, fue todo un trámite ahí y ya lo logramos, pero hablaba de la opacidad dentro. O sea, yo le decía, pues mira, ponle que a nosotros no nos den información, nosotros quiénes somos, pero la Comisión Nacional de Búsqueda, oye, es un mandato federal, hombre, no inventes. Y no, abrieron su base de datos ya, pero hace poco, ¿no? ¿Cuándo se hizo el cambio de administración? Cuando cambió la administración, en este proceso, abrieron. Y parece que ya les dieron la información y todo va avanzando, pero 6 años no tuvimos nada. Y el IAPP se volvió el terror de la calle. A lo mejor ahí justamente en el cajón de acceso a la información, mecanismos para el ejercicio del derecho de acceso, ¿no? Porque la información de padrón de personas beneficiarias es información pública, o sea, es una obligación de transparencia. Entonces, si la persona consulta información y no hay dentro de lo que deben de publicar, o sea, y la pide, o se puede meter una denuncia, o también, o sea, se la pide vía solicitud de información y no se la dan, o sea, cómo puede inconformarse, ¿no? Ya sea en el ámbito local o en el ámbito federal. Pero creo que ese tipo de información, o sea, ¿qué pasa si no encuentras la información o si no te la dan? ¿No? ¿Qué es lo que puedes hacer para poder exigirla? Porque justamente para eso están los garantes. Sí, es eso. Aquí lo que podríamos, se me ocurre como para darle movimiento a ese saque básico de cajas de información, porque a nosotras nos hace sentido porque lo vemos desde este lado y desde la obligación de transparencia y así, como englobarlo en el presupuesto, o sea, en lo que les presentamos. Pero ahora que comentan ustedes del trámite concreto, los casos pormenorizados, o sea, creo que aquí la clave sigue siendo la comunicación, el cómo vamos a presentar la información, porque también tener un micrositio que esté como para alguien que ya conoce la ley no va a servir, honestamente, o sea, por más completo que esté, ¿no? Creo que sería una cuestión interesante que nos ayudaran a hacer la traducción. O sea, nosotras podríamos en conjunto con ustedes ir alimentando ese Excel con lo que hemos comentado, o sea, que nos han comentado, y que con quien lleva la parte de comunicación del Caracol, o sea, pues justo que se imaginara cómo poder hacer la traducción, porque en efecto, o sea, eso nosotros les decimos, pues programas sociales, y eso qué es, ¿no? O sea, pues al final, ¿qué necesitan? O sea, ¿qué necesitan las personas? Y en la forma en que lo relacionan, o sea, con la palabra clave adecuada. Pues porque nos diste el caso de, pues sí, es mi interés, pues claro que es mi interés porque es mi compa, ¿no? Pues sí, pero, o sea, ya te atoraste solito porque públicamente te invalidas, o sea. Entonces creo que aquí podríamos justo, pero no sé, también preguntarles si estaría en la posibilidad del Caracol de poder hacer como esa traducción en comunicación. Dependiendo de los tiempos, porque el compañero de comunicación parece que se nos va. Okay. Ya tiene un pie y medio pie del otro de afuera, ¿va? Sí. Todavía y en no lo que oficial, pero... Y en lo que encontramos a alguien y lo formamos, nos vamos a tardar un poquito. Necesitamos saber los tiempos que tenemos para todo esto, para que lo subamos a nuestra agenda que ya está saturada hasta abril. Espero que no está junta. Pero podemos
O sea, sí lo podemos ir haciendo, si no lo hace algo, nos pierde, pero sí necesitaríamos saber los tiempos, tampoco para no quedarles mal a ustedes. Sí, o sea, realmente. Y viendo sí. cómo lo podemos traducir, yo sería muy feliz de hacer algo así. Porque aquí los tiempos, nosotras creo que también estamos como, pues dependiendo de todas las modificaciones que se den en la ciudad. O sea, nosotras estamos viendo pues marzo, o sea, abril, ya no más de allá. Porque también prácticamente, o sea, tener esta reunión con ustedes era como para dejar asentado que sí podemos continuar o que no, o a lo mejor algo un poco más asequible para todas, ¿no? Pues también por la realidad de coyuntura, más mi gestión, ¿no? Aunque nos fuéramos como todo el 2025, que decidiera la legislatura, en fin, también pues cerrar el proceso. Yo no estaría pensando, más bien estaría pensando tener esto, o sea, por ahí de febrero, marzo a lo más, o sea, ya dejar como liberado ese micrositio. O sea, no sé si sea también un como punto cero, ¿no? O sea, un como saque que se pueda retroalimentar, o sea, algo así como para que también, o sea, no dependa de mi estancia aquí, pero sí sea, pues al final como muy público, porque pues, o sea, si después se va a perder, pues tampoco tiene caso, ¿no? O sea, el chiste es que, o sea, ver dónde incluso se podría albergar, o sea, quizá, no sé, o sea, hay que ver ese detalle de, nosotras pues desde el info, por supuesto que inicialmente ahí está, pero si mañana le llaman de otra manera y luego dicen, ay, vamos a abordar aquí, ¿no? O sea, la idea es que ustedes como el Caracol pues se queden con esta información, sí, o la parte pública. Podría quedar. Sí, puede haber un vínculo directo o podemos tenerlo ahí o como un reservorio, no sé, como ustedes lo digan. Y también depende de todos los marcos de ley que ustedes tengan. Nosotros lo podemos poner ahí sin problema. Porque podemos, o sea, trabajar justamente en este primer saque, como dice la comisionada, se los compartimos y ustedes lo van viendo y decir, bueno, pues a lo mejor acá es demasiado texto o la verdad que con que vayan paso 1, paso 2, paso 3, o sea, con eso está claro, o sea, tratar de ir viendo que en efecto, o sea, lo que se cree, o sea, cómo se presenta la información, y lo pueda entender precisamente la población a la cual va a ir dirigida. Y eso es súper importante, que a lo mejor ustedes que tienen el contacto con ellas, decir, pues desde el pulso que ya trae más la población directa con la que trabajan, puedan verlo y decir, sí entendí, o no me quedó claro, y vamos viendo para que a partir de las sugerencias y las adecuaciones que ustedes hagan, pues podamos tener algo que sea efectivo. Ahí lo que podríamos hacer es con Alexa, que es la que se experta en calendarios. Sí, porque ya es ir viendo como las fechas de revisión y nosotros le entramos. O sea, ahí ya sea Gerardo, porque el equipo va a estar full en otras cosas. Pero Alexia y yo lo podemos ir viendo, pero si tenemos como cada 15 días, algo así, no sé, ya ve el calendario y lo vamos revisando y lo vamos retroalimentando lo más rápido que se pueda, porque sí, a febrero, marzo sí está rápido. ¿Tú cómo ves, Zule? Porque son esas como dos vías, ¿no? Bueno, la parte de comunicación, y la parte de, pues eso, de dar un saque cero y luego ya que quede en manos del Caracol. Pero en nuestros tiempos de planeación tendría que ser antes de marzo, o sea, porque en enero regresamos otra vez. ¿En qué nos quedamos? ¿En qué nos quedamos? Ritmos, sí. Pero que entiendo sería la prioridad, ¿no? Regresar en marzo en la agenda con este tema. En enero. En marzo. Pues estar en marzo estaría bueno, ¿no? Para poder cerrarlo hacia marzo, pero, o sea, yo coincido en que tendría que ser con este saque que presentó David y que ustedes nos han hecho favor de retroalimentar, y que creo que sin sitio, o sea, sí es importante el canal donde se ponga a disposición la consulta de esta información o el seguimiento, pero la estructura o esta guía de
que identificar en dónde puede estar esta información, este cajón de información, o si es una obligación de transparencia por el momento que está prevista en ley. O sea, eso con independencia de que exista un sitio web o al final quede solo un librito, un manual digital, o alguien pueda desarrollar una aplicación, que yo sé que pues, nada más sería para uso de este tipo de personas, pero el chiste es donde albergar como pues repositorio, mapa de información, sí podría quedar así en marzo. Sí, uno de los sueños de Jerry, que no sueño, es que teníamos, es que teníamos como meta, bueno, hace unos años, queríamos tener una tableta ahí en la entrada del Caracol, de la Portura 60. Bueno, ya tenemos una biblioteca, pero de hecho el cajoncito sigue ahí, ¿no? De hecho, vamos a hacer el cajoncito y la idea de tener una tableta donde algo así estuviera. O sea, si querían, por ejemplo, como un catálogo, que puedan decir cómo busco un acta, ¿no? Y hubiera el paso a paso, y si necesitaban ayuda, pudieran sacar ahí mismo una cita con un educador y ya tuvieran su cita el otro día para que fueran a hacer su trámite. Pero que antes tuvieran acceso a la información de qué necesitaban para sacar un acta, por ejemplo. Sí. O si decían, ¿cómo voy al centro de salud? ¿Qué pasos tengo que hacer para el centro de salud? Bueno, pues esa es un poco la idea que teníamos. Ya compramos la tableta, y ya le había hablado con un desarrollador que nunca nos entregó nada, porque fue una cosa horrible. Pero algo, si este sitio lo tuviéramos ahí en la página, y algo así puede estar, con una tabletita, creo que los chavos podrían hasta meterse en la o les ponemos una compu, pues, pero algo así sería útil. Antes de que un educador o educadora les asesore, pues también está Sí, claro. Sería bonito. Entonces, o sea, como acuerdo, a partir de este saque de cajones, o sea, se va a tomar como, o sea, para hacer el armado del micrositio, que se incluya la información en un lenguaje sencillo, y para ello, pues bueno, contar con las revisiones de ustedes por lo menos cada 15 días, con la finalidad de que pueda quedar liberado a más tardar en el mes de marzo. Las experiencias de Sí. No, la idea sería calendarizarlo con una lista. ¿Y van a revisar ustedes la agenda, o sea, para ver si Pues nos van a hacer la propuesta? Más bien con quién me organizo para saber también, porque entiendo que en enero ustedes vuelven a tener, ¿no? No, pero lo dejamos el calendario propuesto, o sea, sería desde hoy se los enviamos. Sí, para nosotros sería mucho más fácil porque ya se lo meten en la agenda de enero y febrero. Pero también estaríamos justo considerando los tiempos que comenta Zule de terminarlo por febrero para ya nosotras tenerlo, incluso lo pudiéramos presentar en marzo, ¿no? O sea, dedicarles, no sé, 3-4 semanas y ya. O sea, en el sentido de tener esta retro en el Excel por un par de semanas, y luego ya la parte de, o sea, el micrositio info, y ver de qué manera ahí sí podrían tener como la misma estructura en el portal de ustedes con el Caracol. Sí, o hacer un mismo. O hacer, ajá. Sí, a mí me parece. O sea, sí sería como una carrera súper intensa, pero, o sea, para que nosotras también estuviéramos en tiempo de poder, pues, cumplir con este aprovechamiento, porque en efecto, como les comentaba Sole, o sea, tenemos este par de guías, en fin, seguramente habrá más materiales que ya en corto David les pueda compartir, que se puedan justo visibilizar en este mismo micrositio. Y creo que aquí la clave va a ser en cómo presentamos los botones del micrositio, o sea, ahí sí. La parte de comunicación va a ser. Ahí podríamos ver con Jerry, él es muy sensible, él es diseñador y sabe muy bien esas cosas. Digo, si está dando, él todavía podría verlo, si no, pero le entramos a esto también, sin problema. Okay. Yo sé que Jerry está haciendo proyectos y otras cosas, pero él sería muy feliz.
Sí. Porque sí le gusta. Sí, porque se me... Ahorita que escuchaba solo de los servicios que nos comentaron, o sea, pues sí, es que el apartado de presupuesto seguramente tiene como un desglose, pero ya ubicado a lo que ustedes tienen detectado. Y no en genérico, porque en genérico no va a hacer sentido. Aunque esté la información, no es útil al momento de accesibilidad. ¿Algo que quieran agregar, complementar? No, entonces en esos términos empezamos a trabajar justamente en la propuesta de calendario para mandárselos a la brevedad, con la finalidad de que ya puedan ustedes también ver su agenda y bueno, se pueda ir avanzando de con independencia de justamente de lo que revisen de su agenda. De este lado podemos ir avanzando justamente con el diseño, o sea, con el contenido, y ya, o sea, la idea es justamente la comunicación. Sí, eso se lo vamos a mandar en un drive. Sí, un drive. Está en un drive, sí, o sea, con eso es más fácil, perfecto. Sí, y ahí sí podemos como empezar justo a ver lo de revisiones y seguimiento a partir de la segunda semana de enero, creo que podemos. Después del 11. Ajá, Está perfecto. se lleva el 13 como para... Es que Sí. es que la semana del del 6 al 11. tenemos de los Reyes y luego tenemos el proyecto que les digo, no sé si conocen lo de la Fórmula E, que son los autos eléctricos. Es como la Fórmula 1, pero son eléctricos. Ajá. Bueno, es que nos financiaron, entonces nos van a dar una lana para un proyecto, pero toda esa semana antes de la carrera nos van a tener En activaciones, llaman ellos, actividades de... que vayan a la mejor, que vayamos a la Sí, qué padre. que vayamos a la carrera. Entonces lo que queríamos que era nuestra semana de regreso va a ser una locura. Okay. Entonces después del 13 ya estamos como bastante. Lo activamos así, lo incorporamos en el calendario. Sí, nos ayudaríamos. A nosotras también, porque así le avanzamos los primeros días de enero, ¿no? En esta descripción pues sobre todo creo que la clave es la información específica, ¿no? Sí. O sea, y desglosarla. Sí, ahí nosotros lo dejan. Nada más sí nos ayudaría que en calendario también pongamos la entrega de los tenemos que ir viendo, porque si no se nos va. O sea, si no está en calendario y a veces ya no se acuerda, ya lo digo. Yo intento tener todo en orden, pero él sí. Perfecto. Y tengo otra pregunta. Teníamos pendiente lo de la historia de niñas y niños. ¿Para cuándo esperamos? Yo recuerdo que lo habíamos platicado para febrero. Habíamos platicado para febrero, sí, más o menos, pero no sé si ahorita, con base en esto que platicamos, se mantenga esa misma calendarización. Pues ustedes ya tenían justo, o sea, ¿sí quieren hacer el nuevo cuento? Pues nosotros lo tenemos, o sea, yo sí lo tengo agendado. Eso no correría con Quique y conmigo, sino más bien estaría vinculado con las compañeras que atienden el área de niños. Yo le doy seguimiento, pero eso le corresponde a otras dos personas, ¿no? Si queremos hacerlo y hay tiempo, podemos hacer como ahí el enlace con Gina y Eddie, quizá con Gabriel, para que ellos asuman el liderazgo de elaboración del cuento. Pero pues solo ustedes díganos. Aquí la dinámica sería justo que nosotras les presentáramos cómo hacer el cuento y que, o sea, y acompañarles, ¿no? Habíamos incluso, sí, así habíamos pensado, ¿cierto? Sí, de hecho, justo por eso, o sea, con la metodología que les compartimos, tendrán ustedes la posibilidad de empezar a desarrollar este cuento, y habíamos pensado que David, pudiera acompañarles en el proceso para cualquier duda, para poder atender, y que pudiera salir la narrativa, ¿no? O sea, la narrativa, la verdad que es un cuento que no más de 3 cuartillas, ¿no? O sea, es algo muy, muy, muy breve, o sea, justamente sencillo para que se pueda luego adaptar, o sea, en la parte de la comunicación. Sí, tendría que ser muy visual, así como se hizo Paula, cuento de Paula, porque si es dirigido a niños, pues también pensamos en que sería
lo más fácil para ellos ver imágenes, o sea, y relacionar de una manera muy didáctica, más que texto, y tendría que ser una situación en la cual se enfrenten cotidianamente las niñas y los niños en situación de calle, y ahí ustedes nos apoyarían y nosotros daríamos ese acompañamiento para dar la narrativa. Pues es un poco el mismo, es lo que dice Alex, o sea, saber, lo va a hacer Gina y Eric, son quienes tienen contacto directo con niñas y niños, sería ponerlo en la agenda con quién se van a coordinar ustedes, para que nosotros sepamos qué día se van a reunir, para entender la metodología, qué día se van a reunir, para qué día van a trabajar los niños y niñas, qué día tienen entrega. O sea, necesitamos eso, porque les digo, si llega enero y empiezan a correr, y sería mucho mejor tenerlo ya en el calendario para que ellas lo metan a la planeación, porque están cerrando los últimos toques de la planeación hasta abril, que es un compromiso que tenemos con la financiación de este proyecto. Sí tenemos un compromiso ahí abril, entonces todo se aprieta un poquito. Sí lo podemos hacer, solo estamos teniendo como muy en el calendario para que sí suceda. Pues lo que podemos hacer es, o sea, nosotras y nuestro deadline para este micrositio es febrero, justo poderlo, o sea, febrero yo estoy pensando mediados no más, o sea, sí dedicarle 3-4 semanas, y terminado eso, entonces la siguiente semana podemos ya hacer la sesión donde les presentes la metodología, les cuentes los tips de qué se necesitan, y entonces también ustedes ya nos dirían cuándo pudieran hacer el ejercicio para, digamos, recopilar la historia, ¿no? Que ese también sería, pues, que estuvieras para cualquier cosa, o sea, sí levantarlo también durante febrero, quizá tenerlo por ahí o sea, eso durante una sesión con niñez, o sea, yo estaría viendo una sesión con quienes van a trabajar con la niñez, y la segunda, tal cual ya el levantamiento de la historia, y quizá habría una tercera para que lo anoten chicas, chicos, a ver si les hace sentido, fuera ya la parte de que ustedes ya avanzaron en relación y retroalimentación por parte nuestra, ¿no? Podría ser eso. Sí, y ahí que les tendríamos que entregar, o sea, el cuento de los niños, y ustedes se encargan o sea, como un poco para saber qué hacemos y hasta dónde les entregamos. Yo creo que sería el cuento, o sea, la historia, y Zule, ¿cómo ves para que nosotras hiciéramos el diseño? O sea, lo teníamos medio previsto así. Incluso tú tenías después una idea, ¿no? Pero ya no me acuerdo. Pero sí, de hecho, también ahora no está acá Melissa. Melissa es la chica que está con nosotros. Bueno, es Melissa y Lupe, que son diseñadoras gráficas, pero Melissa es ilustradora y específicamente le gustan los temas de niños, de niñas. Entonces, o sea, yo hablo por ella en términos de que le va a emocionar mucho, y si así también lo dispone la comisionada por la agenda, colaborar en hacer la ilustración de este cuento. Entonces, sí, ya con la historia. Vamos a hacer el cuento, les enviamos y ustedes lo podemos retroalimentar. Lo retroalimentamos, y ya que esté como con el visto bueno de las partes, ustedes ilustran. Que ya en esa última parte de retroalimentación, básicamente, me parece lo único, porque así fue con Paula, la retroalimentación sería, o más bien la verificación, incluso sería a partir de la metodología que está planteada. Si se detona una solicitud de información o una pregunta, sería verificar que sí corresponda, ¿no?, lo que la niña o el niño hayan preguntado, a quién le preguntaron o en qué términos, por cuál vía. Eso es como básicamente lo que se metería el garante en esa última parte, y vienen a entregarles la ilustración. Pero ya en la parte creativa de cómo quieren contar la historia, pues ya es ¿cómo se dice? Pues ya dejarlo en la creatividad de quien tenga. Y el inicio del acompañamiento que plantea la comisionada, un poco también para orientar sobre la aplicación de esta metodología, de cómo
se detona la discusión, se sensibiliza a las personas que van a trabajar directo con la niñez. Hay unas preguntas sugeridas que son muy básicas, desde cuál es el nombre, qué les gusta hacer, pero ustedes tendrán más tacto con eso. Y nosotros pues vamos desde lo más básico preguntando, ¿te gustaría preguntarle a tu diputado, diputada, al señor que trabaja aquí enfrente, que es una institución, no sé, o sea, usted tiene mucho más experiencia, como lo que nos contabas de una niña del centro que escapó de un operativo? Algo así. Con lo de la bicicleta que nos contaba. Algo así. Entonces esa puede ser una muy buena historia. Sería nada más vincular qué pregunta, a quién le toca, qué respuesta dar, por qué vía, y pues hacer la narrativa de lo que compone un cuerpo de inicio, clímax y desenlace. No, si eso no hay bronca. Y si la ilustradora quisiera ir a la calle, un poco para aprender más. Sí. Sin problema, eso sí lo podemos ir viendo. Sí. Para que tenga más idea de. Porque sí hay muchos estereotipos sobre las niñas y niños en la calle. Como, pues si quiere ir para que hable con ellas, tenga más información visual, sería bonito. Sí, para que esté como bonito. también visualmente. Sí, porque hay un montón de clichés que hemos visto. Claro. De hecho, hace algunos años hicimos unos cuates que hacen cine, hicieron unos videos y ellos, por ejemplo, decidieron poner un personaje amorfo. O sea, no pusieron un niño, es un muñeco, ¿no? Como gris. Es un muñeco, le pusieron cabeza, manos, no pusieron pelo, es un muñeco raro y ese era su niño, porque era su idea de no estereotipar. Y grabaron historias de los niños y niñas directas, ¿sí? Que les contaron. Con esos audios ellos hicieron un guioncito e ilustraron. Y sí, pusieron ambiente de calle y tal, pero los personajes son amorfos. Eso está muy padre. No, sí se ve chistoso porque sí tiene facciones, habla y va contando su historia. Por ejemplo, es una historia de un niño que dice ¿por qué no duerme? Él dice, pues es que hace mucho ruido, entonces mejor agarro a mi perro y nos vamos a la calle, ya nos vamos y jugamos, vamos caminando en la calle, ya luego nos da sueño, ya vamos ya dormimos en el día, cuenta un poco esa historia, pero es un personaje amorfo, gris, todo raro. Pero si ella quiere ir y tener más información visual, sería muy bien. Ok. Sí. ¿Vale? Gracias. Ahorita que te escuchaba del personaje, nosotras tenemos ya una mascota que es Jake Lee, es una colotita, pero no sé, es todo lo contrario o sea, esto comentarse amor, entonces a veces puede resultar que se pare en vez de funcionar, ¿no? No se piensa. Tenemos una muñeca que se llama Chamán. Chamán es una niña que vivió en la calle y es una muñequita que básicamente son palitos. Bueno, la dibujó Eli y ya la tenemos como el muñeco. La usan mucho para trabajar. La usan mucho para trabajar porque. Y se llama Chavani porque así se llama una niña que conocimos. Como más en la parte creativa. Y por ejemplo la niña muñequita no está estereotipada, es una muñequita con sus pelos, su patita. De hecho, o sea, es blanca con líneas negras porque y así es la muñeca en todos lados. Sí, no tiene color, es blanco y negro. Como si hubiera dibujado. Y utilizamos mucho ese personaje, mucho. Y lo dibujó él y así. Y ahora ya hice un muñeco. ¿Ya lo rompió? Entonces, si gusta, podemos proyectar una primera sesión para compartir con las personas la metodología. Podemos proyectar la siguiente semana una segunda sesión para hacer esta parte del tratamiento de entrevistas con niños o ir directamente. Y una tercera sesión para organizar la información. Posteriormente haríamos ya empezar el boceto, el diseño. Les presentaríamos un primer boceto. Y sobre eso ya trabajaríamos el afinamiento de la Ahí, un poco sí, como propuesta podríamos empezar quizá el primer lunes de febrero para que las compañeras tengan 1 o 2 semanas para avanzar mientras nosotros terminamos
con el micrositio y quizá pensar en retomar como la revisión y demás hacia el cuarto lunes de febrero, que creo que es el 4, o sea, son como propuestas, pero podemos también checar bien cómo es el calendario. Yo como un poco pensando en tiempos y en que pueda llegar, porque entiendo que queremos terminar en marzo, ¿no? Sí, ahí lo único que yo les pediría es con toda confianza que nos ayuden cuando estemos haciendo las historias, porque estamos muy acostumbrados nosotros a historias muy duras. Entonces sí tenemos una reflexión al interior del equipo de que no siempre pues, pasamos el filtro a las historias, entonces a veces las lanzamos así Crudas. entonces no es lo mejor, y como estamos tan acostumbrados, estamos muy habituados a esas historias, para nosotros es muy normal. O sea, ahorita Alicia les lanzó así, hicimos una exhumación, o sea, eso no es bonito, pero uno lo lanza así como si fuera cotidiano y no es bonito, o lo que contamos a veces, o que lo que los niños o niñas cuentan no es atractivo, pues, ¿no? O sea, no es bonito. Entonces me estaba grabando un video hace un par de semanas, veníamos de un momento muy complejo y yo empecé a hablar, y cuando me estoy escuchando estaba durísimo, o sea, pero yo estaba como un domingo en la mera, ¿no? Y no, o sea, estaba yo hablando cosas muy duras de lo que vemos cotidianamente. Entonces, con toda confianza, ahí sin temor, díganos, esto está muy duro o esto está raro, y con toda confianza nosotros lo vamos a cambiar, porque sí estamos muy habituados. O sea, les digo, el ejemplo es hicimos una exhibición. No es bonito. Eso lo trabajamos en la parte de la... Sí, ahí con toda confianza, Sí, la les digo, y lo pongo en la mesa, con toda confianza, díganos, no nos vamos a enojar, porque sí hay una reflexión al interior del equipo. O sea, sí traemos ese rollo de cómo comunicamos mejor, qué comunicamos, qué suavizamos, qué no, dónde sí es necesario que sea duro, dónde no. Entonces, ahí con toda confianza y con todo el cariño, nos digan, no cuando esté en la historia, porque si luego nos vamos en el filo y no es lo mejor. Sí, perfecto. Pues así quedamos ya con varios acuerdos. Sí. Hoy les mandamos justo el punteo de lo que acordamos, también la propuesta de calendario para nosotras, pues también pasar a los múltiples otros temas que tenemos. Entonces, ya para pues justo que quede así como en fresco, les pasamos el drive del Excel, también en confianza, o sea, porque nosotras muy con la perspectiva godinato legaloide, ¿no? Luego decimos, o sea, nos hace falta como más aterrizar, o sea, ahí ustedes van a ser pieza clave, porque pues tienen la sensibilidad, para presentarlo con las palabras adecuadas, en fin, y el calendario. Sí. De estos dos, tanto del micrositio como de lo del cuento, y pues sí, ahí a cerrar bien el año. No, y agradecerles toda la comprensión. A nosotros es muy, muy bueno estar en estos temas. Y además que aprendemos. Ay, sí. Sí, pero muchas gracias por pensar en el Canacol. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Sí, pues Estamos muy eso. felices. Sí, pues igual nosotras, es cuando Nos entusiasma más a veces. Sí, lo súper. Pues muchas gracias. Ahí continuaremos con todo. Sí va a salir. Nosotros podemos, nosotros ahorita nos aseguramos, ¿verdad? Están invitados a la posada. Mañana, si quieren ir, vayan, se pone muy bueno. Empieza a las 6. La posada es un poco rara porque le cae de todo, entonces llega toda la banda de calle, que nos ayuda, Oh, sí, la vecina de enfrente ya estaba bien apuntada para la posada. que va a llevar a sus amigas, que... Entonces vayan, es un momento bonito de vernos en otro espacio, en otro contexto. Se genera comunidad. Justo. Sí. Entonces, En las buena oficinas comunidad. del Caracol. El Caracol a partir de las 6.
Y es todos los años el 18, ese no se mueve. Sí, ya sin lo- importar el día que caiga es el 18. 18. Me da Qué muchas padre. gracias. Gracias. Eso es bueno saberlo. 30 años. Sí. Sí, estaba viendo en el logo de los personificadores. 30 años. En enero cumplimos 31. Si los quieren reaprovechar, o sea, utilizar. Sí, que te lo puedes. Pero se lo presumas al día. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.